El objetivo de esto es entender cómo las leyes fundamentales de los circuitos eléctricos se correlacionan con las matrices. Lo primero es aplicando la ley de Kirchhoff, como va a ser en este caso, y vamos a llegar a comprender de que podemos, mediante ecuaciones lineales, llegar a determinar qué cantidad de corriente pasa por el circuito. Dentro de esto, de los puntos importantes a tratar hoy, tenemos seis, los cuales el primero es identificar y comprender o entender las definiciones básicas de matrices y elementos electrónicos. El segundo paso sería poder aplicar la ley de Kirchhoff para llegar a crear las ecuaciones lineales. El tercer punto sería elaborar una matriz de coeficientes y el sistema matricial, perdón, asociado obviamente al circuito. El cuarto punto nos habla de resolver ecuaciones lineales mediante el sistema matricial. El quinto punto nos lleva a interpretar los resultados y validar si cumplen obviamente las leyes eléctricas. Y el sexto punto, y no menos importante, es reconocer las utilidades de los métodos matriciales. Pasando a las definiciones básicas, lo primero nos preguntan qué es lo que es una matriz. En este caso yo la definiría como una estructura matemática que sirve para organizar, obviamente, filas y columnas. Mantiene la información ordenada y nos permite resolver el sistema de ecuaciones de una forma más rápida, sencilla y eficiente. En pocas palabras, las matrices nos permiten modelar sistemas lineales, realizar cálculos e incluso representar datos. Un ejemplo simple de esto es en la matriz de tres filas y tres columnas que por cierto pueden ver aquí en un costado. Ahora analicemos un poquito la matriz que representan el orden, las columnas, las filas, etc. Las filas en una matriz son los elementos dispuestos horizontalmente. Representan el conjunto de datos relacionados entre sí y determinan la cantidad de ecuaciones. Las siguientes, las columnas, son los elementos dispuestos verticalmente y determinan el número de variables y el orden de una matriz. Es el orden de la matriz y el tamaño de esta matriz. De manera que m es igual a un número de filas y n igual al número de columnas. Pasando al siguiente punto, tenemos los tipos de matrices. En este caso tenemos la matriz cuadrada, que tiene igual número de filas que de columnas. La siguiente sería la matriz rectangular, que a diferencia de la cuadrada, la cantidad de filas y columnas no son iguales. Siempre hay una más que la otra. La siguiente sería la matriz nula, donde todos los elementos son igual a cero. La matriz diagonal es cuadrada y todos sus elementos sobre la diagonal son distintos de cero. La matriz de identidad es una matriz diagonal donde todos sus elementos sobre la diagonal son igual a 1. La siguiente es la matriz triangular superior, donde solo los elementos que están sobre la diagonal son distintos de cero. Y la última sería la matriz triangular inferior, donde todos sus elementos por debajo de la diagonal son distintos de cero. Relacionamos el concepto de matriz con un conjunto de ecuaciones. Tenemos por consecuencia que la matriz procesa sus ecuaciones y variables de una manera mucho más ordenada. Desde el punto de vista, lo mejor que esto puede hacer es, en una red de conexiones, mantener la relación entre nodos y conexiones mismas, permitiéndolo obviamente identificar de mejor manera cómo se representan y interactúan estos elementos. En este punto veremos los conceptos claves, básicos y muy importantes de la corriente eléctrica. En este caso son la corriente, la resistencia y el voltaje eléctrico. Cada uno tiene su definición y la vamos a decir enseguida. La corriente eléctrica es un flujo de electrones que recorre un conductor y esta se mide en amperes. Esta que está aquí es un flujo de electrones, es lo que recorre el cable. Después seguiría el voltaje, el cual es la presión o la diferencia de potencial que impulsa dicho flujo hacia adelante a que siga, lo hace avanzar a la corriente eléctrica, el voltaje. Y después tenemos a la resistencia, la cual es la oposición a este paso de la corriente, la cual se opone al voltaje y a la corriente, haciendo que el paso por el conductor sea más difícil. Aquí estaremos viendo un ejemplo de lo que es. Igualmente existen dos tipos de corrientes, aunque no deberíamos indagar mucho en eso, pero existen dos tipos de corrientes en los circuitos eléctricos y electrónicos, las cuales son los circuitos en corriente alterna y circuitos en corriente continua. Pero eso ya es un concepto mucho más avanzado. Aquí describiremos también lo que es la ley de Ohm,
que son los conceptos básicos para calcular las magnitudes que explicamos anteriormente, las cuales serían corriente, resistencia y voltaje. La ley de Ohm es uno de los principios eléctricos y electromagnéticos más fundamentales que existen, ya que describen cómo se comportan las diferentes magnitudes. Esta ley fue formulada por Simon Ohm en 1827, el cual descubrió que existe una relación proporcional entre el voltaje, la corriente y las resistencias eléctricas, la cual se calcula por el medio de un conductor. Aquí también nos deja un ejemplo, si no se ve tan claro estoy poniendo una imagen ahora también, pero aquí está, es la pirámide de Ohm, la cual se ocupa para poder calcular estas magnitudes eléctricas, las cuales serían B es igual a I por R, I es igual a B dividido por R, y R es igual a B dividido por I. Y la relación que estos tienen es que B es la fuerza que empuja la corriente, I es el resultado de esa fuerza, y R es la oposición a paso de la corriente, como ya lo habíamos mencionado, y se relacionan igualmente así. Ahora también explicaremos lo que es la ley de Kirchhoff o Kirchhoff. Esta ley se divide en dos leyes más, o sea, es una ley que compone dos partes. La ley de Kirchhoff de corriente y la ley de Kirchhoff de voltaje, cada una con sus respectivas maneras. Aquí vamos a explicar primero la ley de Kirchhoff de corriente o la ley de nodos, la cual establece que la suma algebraica de las corrientes que llegan a un nodo es igual a cero. Más sencillo, como todas las corrientes que entran por un nodo son iguales a las que salen del nodo. Ejemplo, digamos que 1 más, y 2 más, y 3 más, y 4 más, y 5 más, y 6 es igual a 0. Y debería cumplirse esta ley en todos los circuitos que tengan una malla de corriente, en la cual fluye una corriente. Debería pasar esto. Debería darme todas las sumas de la corriente, deberían ser igual a 0. O en este caso, como se entiende también, todas las que entren al nodo son iguales a las que salen del nodo. Vamos con la segunda ley de Kirchhoff, la cual explica la ley de tensión o de voltaje, en este caso, que se conoce también la ley de voltaje de Kirchhoff. Y esta es bien sencilla y breve. La ley de Kirchhoff de tensión nos indica que cualquier lazo cerrado en un circuito, en la suma de los voltajes, algebraicamente, entre sus voltajes, debe ser igual a 0. O en otras palabras, la subida de voltaje, menos la caída de voltaje, debe ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si yo tengo un circuito acá, una resistencia acá, y otra resistencia acá, y esto tiene 20 volts, el voltaje de acá y el voltaje de acá de esta resistencia deberían ser igual a 0. En el voltaje de R1 y el voltaje de R2 debería ser igual a 0. Y eso es lo que nos explica las leyes de Kirchhoff. 3. Matrices y sistema de ecuaciones. 3.1. Escribe las ecuaciones de un circuito sencillo aplicando las leyes de Kirchhoff. El siguiente circuito fue obtenido del libro de Fundamentos del Álgebra Lineal. La ley de Kirchhoff cuenta con dos principios fundamentales, el cual es la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente. La primera ley de Kirchhoff indica que la corriente 1 más la corriente 3 es igual a la corriente 2, mientras que la segunda ley de Kirchhoff a la trayectoria se indica que la resistencia 1 multiplicado por la corriente 1 más la resistencia 2 multiplicado por la corriente 2 es igual al voltaje, que en este caso son 7 volts, del camino 1 o malla 1, mientras que la resistencia 2 multiplicado por la corriente 2 más la resistencia 3 multiplicado por la corriente 3 es igual a 8 volts o del camino 2 o malla 2. De todo esto se puede determinar un sistema de ecuaciones lineales, el cual cuenta con tres ecuaciones diferentes. 3.2 representa esas ecuaciones en forma matricial, donde AX es igual a B e indica qué representa cada parte. Anteriormente, en el punto 3.1, ya habíamos obtenido el sistema de ecuaciones lineales. De este sistema de ecuaciones lineales se puede obtener una matriz que es identificada como A. En este caso, esta sería la matriz, donde las corrientes que no aparecen en el sistema de ecuaciones lineales son reemplazadas con un 0. El vector X sería las incógnitas. Este sería la corriente 1, la 2 y la 3. Y el vector B serían los resultados, en este caso 0, 7 y 8, que serían los volts. 3.3 explica cómo se pueden obtener las corrientes a partir del sistema matricial. La forma de obtener las corrientes es despejando el vector X, que en este caso la matriz A pasa al lado opuesto y queda inversamente multiplicada por el vector B. El resultado de esta multiplicación deriva en las corrientes. 3.4 comenta por qué el uso de matrices facilita el análisis de circuitos complejos. Facilita el análisis de circuitos ya que en circuitos complejos permite ordenar todas las ecuaciones separando las corrientes, los voltajes y las resistencias, como en este caso, el cual cuenta con diferentes caminos o mallas, nodos, resistencias, voltajes, y todo esto se desarrolla de una manera más ordenada, más eficiente y previniendo errores.
En el punto 4, con las tres ecuaciones ya listas, se puede construir la matriz. Se va colocando en fila los coeficientes que acompañan a cada corriente, que serían x1, x2 y x3. Para resolverla se van siguiendo las fórmulas que aparecen al lado de cada matriz, hasta que solo queden los unos en diagonal. Quedarían las primeras tres columnas como A, que es la matriz de coeficientes. Después las corrientes son las tres filas representadas con X, que serían las corrientes que circulan por cada rama. Y el vector B son los valores finales de las corrientes. Después se verifica si cumplen con Kirchhoff, reemplazando las corrientes con los valores encontrados, los cuales deben dar como resultado el voltaje de las fuentes. Preguntas teóricas. ¿Qué ventaja ofrece el uso de matrices para resolver circuitos eléctricos en comparación con hacerlo manualmente ecuación por ecuación? Bueno, la primera ventaja que ofrece utilizar matriz en sistemas de ecuaciones es que la matriz ordena toda la información del circuito. En este caso nos va a recopilar la información de las corrientes, las resistencias y los voltajes. Esto de una manera ordenada nos evita cometer errores tipográficos y también utilizar herramientas computacionales para resolver matrices que quizás sean más grandes, con más mallas, más nodos. Entonces la ventaja que nos ofrece directamente es la facilidad con la que podemos resolver sistemas de ecuaciones complejos y también que podemos incluir varias mallas y nodos y resolverlos de manera continua. ¿Qué representa físicamente una variable con signo negativo en el resultado de una corriente? Lo que representa físicamente una variable con signo negativo no significa que no haya dado un resultado mal, sino que cuando uno empieza a analizar mallas para poder llegar a nuestro sistema de ecuaciones, uno le da un sentido a la corriente. Si es que nuestro resultado es negativo, significa que el sentido que nosotros asumimos como correcto en un principio está en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos un resultado negativo, nosotros le cambiamos el sentido a la corriente y ese resultado se nos va a volver positivo. Y de esta manera estaría buena, pero no significa que con resultado negativo esté mal. ¿Y por qué los métodos matriciales son útiles para simular o automatizar el análisis de circuitos? Bueno, esto debido a que cuando tenemos circuitos eléctricos con muchas mallas y muchos nodos, vamos a llegar a muchos sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones que tal vez uno tiene que ver con otro y esto nos va a provocar que podamos cometer muchos errores al momento de ordenar un sistema de ecuaciones o con los mismos resultados que nos van a ir dando. Bueno, de esta manera, al tener grandes cantidades de mallas o nodos, podemos organizarlos todos en una matriz y utilizar una herramienta computacional. Bueno, también aclarar que las matrices son las bases de herramientas como el SPICE, el MATLAB y otros simuladores matemáticos. Ejemplo aplicado. Determina las corrientes I1, I2 y I3 para la red eléctrica mostrada en la figura 1. Bueno, nuestra figura 1 es esta. Aquí nosotros tenemos tres resistencias, dos nodos y dos fuentes. Bueno, a través de la ley de Kirchhoff podemos extraer las fórmulas y despejarlas a través de los resultados que nosotros ya conocemos, como son las resistencias y los voltajes. Bueno, a través de la ley de Kirchhoff llegamos a esto, que I1 menos I2 más I3 es 0, I1 más 2 I2 es igual a 5, y 2 I2 más 4 I3 es igual a 8. Este sistema de ecuaciones lo ingresamos a una matriz ordenada. Tenemos los valores I1, I2, I3 y acá tenemos los volts, que serían los resultados. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que con Gauss-Jordan la idea es llegar a una matriz diagonal donde las diagonales sean unos y la triangular superior y triangular inferior sean 0. Bueno, empezamos a operar esta matriz. Primero tenemos que la ecuación 2 menos la ecuación 1 nos va a arrojar un 0 en esta esquina. Teniendo esto, podemos ver que la ecuación 3 son múltiplos de 2, entonces los dividimos en 2 para que lleguemos a un 1. Esto es solamente por conveniencia, todos estos pasos son por conveniencia. Aquí aplicamos un enroque entre la ecuación 2 y la ecuación 3, lo mismo, porque como ya tenemos un 1 aquí, si la cambiamos vamos a tener el segundo 1 de la diagonal. Teniendo ese 1 cambiado, ahora la ecuación 3 menos 3 veces la ecuación 2 nos va a poner el 0 justo en el último que faltaba de la triangular inferior. Teniendo la triangular inferior en 0, lo que hacemos es que como tenemos 2 menos 7, los dividimos por menos 7 y llegamos a los resultados de 1. Ahora, nuestra diagonal ya es de 1 y nuestro triangular inferior ya es de 0. Teniendo esta matriz ya podríamos resolver el sistema de ecuaciones, pero si empezamos a operar hacia arriba para llegar al método Gauss-Jordan completo y tener la matriz reducida, empezamos a operar hacia arriba, cosa que el triangular superior sea 0 también. ¿Esto cómo se logra? La función 2 menos 2 veces la función 3 nos va a colocar el primer 0 aquí. La ecuación 1 menos la ecuación 3 nos va a cambiar a 0 este valor de aquí. Y por último, la ecuación 1 más la ecuación 2 nos va a generar los 0 en la triangular superior y vamos a tener los resultados. De esta manera sabemos que la corriente 1 es igual a 1, la corriente 2 es igual a 2 y la corriente 3 es igual a 1. Bueno, la parte B nos pide analizar el mismo circuito, pero esta vez el valor de los voltajes cambia.
Bueno, a través de las leyes de Kirchhoff tenemos el sistema de ecuaciones y ingresamos los valores a nuestra primera matriz. El sistema en el que resolvimos es lo mismo Gauss-Jordan, utilizamos, bueno, las matrices son súper similares porque los valores de las corrientes siguen siendo iguales, solo cambian los valores de los voltajes. Así que la operación entre matrices también verán que es muy parecida. Y tenemos que la función 2 menos la función 1, función 3 dividido en 2 y hacemos el enroque de la función 1 con la función 3 y función 3 menos 3 veces la función 2. De esta manera llegamos a la triangular inferior en 0 y dividiendo la función 3 en menos 7 llegamos a que la diagonal ya son los 1 y nuestra triangular inferior ya es 0. Bueno, llegando a esta matriz ya podríamos tener los resultados con un despeje, pero Gauss-Jordan nos dice que llegando a la matriz reducida, con nuestra diagonal en 1, vamos a tener los resultados de manera más eficiente. Bueno, empezamos a operar hacia arriba, función 1 menos la función 3 nos va a generar un 0 aquí. Tenemos que la función 1 más la función 2 nos va a generar la diagonal de 1 con la triangular superior y la triangular inferior en 0. ¿Qué pasa aquí? Tenemos que los resultados nos da que la corriente 3 vale 1, la corriente 2 vale 1 y la corriente 1 vale 0. ¿Qué significa esto? Que si los valores de los voltajes es 2 y 6, nuestra corriente 1 se indetermina. De esta manera podemos deducir que el circuito está mal diseñado. En conclusión, el uso de matrices en el análisis del circuito eléctrico constituye una herramienta fundamental en la organización de la información de sistemas complejos, en este caso el circuito que acabamos de ver anteriormente. A través de la aplicación de estos circuitos mediante las leyes de Kirchhoff, permiten expresar un sistema matricial XA igual a B. Por esto, se permitió resolver y ordenar también las incógnitas de estos sistemas, o bueno, del sistema, dando la interpretación y la búsqueda de resultados en el ejercicio, haciendo de manera más clara y sencilla saber qué resultado es y qué resultado no es, evidenciando también cómo el concepto matemático de las matrices se integran directamente con la electricidad al permitir reducir errores en los procesos de cálculo, evidenciando que la matemática obviamente está en todo y sobre todo está en los circuitos eléctricos como el que acabamos de ver anteriormente, compañero. Muchas gracias por ver. Adiós.